Bueno, buenas noches a toda la teleaudiencia de la televisión legislativa y a los oyentes de la radio legislativa a lo largo y ancho del país. Nos encontramos como grupo parlamentario del FMLN en el marco de la conmemoración del 35º aniversario de fundación de nuestro partido, de esa larga historia de lucha junto al pueblo para cambiar, para transformar la realidad de la sociedad salvadoreña. Es momento propicio para traer a nuestros días de hoy aquellas causas, aquellas razones que llevaron a jóvenes en la década del 70 a lanzarse a una lucha fuerte, a una lucha desventajosa totalmente, en condiciones muy precarias, pero pegado al pueblo, pegado a sus organizaciones para enfrentar aquellas condiciones de desigualdad, de represión, de marginamiento, de explotación tremenda en el campo y la ciudad, que dieron las condiciones que propiciaron las posibilidades de un desarrollo cada vez más creciente de la conciencia del pueblo alrededor de sus derechos, de las necesidades de conquistarlos, y en la medida que ese proceso caminaba, ese esfuerzo desde la derecha de contener los anhelos libertarios del pueblo, de reprimirlos, de tratar de ahogarlos en sangre a finales de la década de los 70, que dio lugar precisamente a la búsqueda de encuentros, de las coincidencias de las distintas fuerzas que en aquel momento estaban organizadas ya y luchando junto a la población salvadoreña, y que finalmente cristalizaron con la constitución del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional el 10 de octubre de 1980. Ese momento es un momento de inflexión en la historia del país. Se venía elevándose la cresta de la represión a niveles nunca vistos, a niveles inimaginables en la última mitad del siglo pasado, y el hecho más simbólico, el hecho más contundente que demostraba esta nueva realidad de represión, precisamente se había expresado en el asesinato del obispo mártir Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que por acompañar al pueblo y sus demandas de justicia, por reclamar ante la represión, fue víctima también de las balas de los escuadrones de la muerte en aquella operación Piña, como se le conoció, esa operación de ejecución de Monseñor Romero, que pocos meses después se supo había sido planificada por los grupos de criminales que rodeaban a Roberto D'Aubuisson. Esta etapa es la que determina el drama que vive la sociedad salvadoreña, que demuestra más bien ese drama que vivía la sociedad salvadoreña y que empuja a los revolucionarios de este país a unirse para poder enfrentar de manera correcta y de manera adecuada el embate de represión que se vivía. Nace el FMLN como una fuerza político-militar dispuesta a ponerse a la cabeza de las luchas del pueblo, de sus anhelos, y fueron 10 años duros y difíciles de guerra que hizo participar a lo mejor, a lo más noble de la juventud, de las mujeres, de los hombres de este país, para tratar de cambiar esa realidad oprobiosa que instaurada desde la derecha con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, trató de sofocar en sangre, trató de sofocar en fuego los anhelos de libertad. Sin embargo, la inclaudicable conducta del FMLN, la inclaudicable voluntad de acompañamiento de la lucha y de los deseos del pueblo, es lo que permite, después de la gloriosa ofensiva del 11 de noviembre de 1989, abrir un cauce de desenlace del proceso que culmina con la reunión de Ginebra en 1990 en Suiza, que abre el paso a un proceso
de negociación sustantivo alrededor de los temas de mayor preocupación en aquel momento para la sociedad salvadoreña. El acuerdo de paz derivado de aquella agenda de Ginebra del 90 marca la partida de defunción de la dictadura oligárquico-militar en este país y abre las puertas a un proceso de transición hacia la democracia que plantea una nueva batalla para el pueblo y su organización de vanguardia en ese momento, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Hoy que estamos conmemorando el 10 de octubre de 1980 a 35 años de aquel nacimiento y a unos años de haber firmado la paz, de 23 años prácticamente de haber firmado la paz, podemos decir que ese logro de desmontaje de la dictadura militar nos abrió un nuevo derrotero como pueblo, un nuevo proceso de lucha y de aprendizaje en el que fuimos construyendo paso a paso, de lo simple a lo complejo, las aspiraciones de la sociedad salvadoreña, fuimos materializando poco a poco la conquista de los espacios políticos, de los espacios institucionales, que nos han permitido llegar desde el año 2009, a la presidencia de la República e iniciar una nueva etapa de la vida del país. Una etapa que no fue regalada por nadie, una etapa que no fue concesión de nadie, que es el producto de esa inclaudicable voluntad de lucha transformadora del FMLN y del pueblo salvadoreño, que nos permite decir hoy gobernamos El Salvador y no estamos satisfechos porque la vocación del Frente Farabundo Martí no es simplemente gobernar, es transformar profundamente la sociedad salvadoreña para bien de los sectores históricamente marginados y excluidos. Al hacer un balance rápido de lo que ha sido nuestra historia, podemos decir que con aciertos y errores ha sido un largo proceso de aprendizaje y un largo proceso de acumulación de victorias. Desde aquellos años 80, cuando éramos pueblo organizado, casi sin armas, pasamos a ser masa armada, pasamos a aprender la técnica y la ciencia militar para poder enfrentar todo lo que se nos venía enfrente, no solo desde el Ejército Nacional, desde los cuerpos de seguridad, sino desde el apoyo indetenible en aquel momento del imperialismo norteamericano, $1 millón diarios para destruir al FMLN, que se agotaron y que no lograron su resultado. Desde aquella etapa en que se firman los acuerdos de paz, se conquista el desmontaje de la dictadura y arrancamos un proceso que nos llevó a ganar las primeras alcaldías, las primeras diputaciones, a ir creciendo en representación legislativa, en poder local, hasta alcanzar finalmente, como ya mencioné, el triunfo a nivel del Ejecutivo, que nos permite llegar a más espacios de la institucionalidad del Estado salvadoreño y que nos ha permitido a su vez avanzar en temas que tienen que ver con las razones que dieron origen a esta lucha. Hoy, a 35 años de fundado el FMLN, podemos decir con mucho orgullo, pero también con un sentimiento de amor hacia todos nuestros compañeros y compañeras caídas y caídos, que estamos empezando a ver frutos de ese sacrificio, de toda esa lucha. Cuando en las escuelas más de 1.400.000 niños, niñas, jóvenes y jovencitas salen de ellas con sus uniformes, con sus zapatos, con sus equipos básicos para poder desarrollar su actividad educativa, no podemos menos que sentirnos orgullosos y satisfechos de esa conquista que era un sueño hace apenas unos años en el país. Hoy empezamos un proceso
de modernizar y de llevar a las alturas que el país y que el pueblo demanda la educación con el programa Un niño, una niña, una computadora. Impensable hace unos pocos años y hoy empieza a materializarse las primeras 50.000 computadoras entregadas a lo largo de este año educativo. El próximo año será otra cantidad igual para ir satisfaciendo las necesidades de poner a la sociedad salvadoreña y a las nuevas generaciones a la altura de las demandas de la tecnología, de la revolución científico-técnica, de las nuevas exigencias en el mercado laboral que están planteadas para la juventud de esta época. Cuando vemos a un país que avanza a paso firme en la decisión de asegurar la erradicación del analfabetismo, debemos de sentirnos plenamente orgullosos y sobre todo orgullosos de la juventud salvadoreña que de manera masiva se incorpora como voluntaria, como promotora en esta digna, noble y heroica batalla por erradicar el analfabetismo del país. Este año son 14.000 muchachos y muchachas, los voluntarios que enarbolando las letras, que enarbolando los números, van a las comunidades donde está la gente que viene de ser marginada por los viejos gobiernos que ignoraban al pueblo, a enseñarles las letras, a enseñarles a contar, a enseñarles a restar, de manera que se puedan poner un poco a tono con las exigencias de la época moderna, esa labor noble y digna de alfabetizar que va a llevar al país en poco tiempo a erradicar totalmente el analfabetismo. Es un sueño que está materializándose para bien de la gente. Cuando vemos en nuestro país una reforma de salud en marcha, que es como dijo la compañera Violeta Mengíbar, aquella vieja médica guerrillera que hoy es ministra de Salud, cuando vemos a nuestra compañera diciendo, esta es una revolución en salud, podemos sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo y comprometidos a profundizarlo. Hoy El Salvador levanta no un discurso sobre la salud como derecho universal, sino una práctica concreta y coherente que está despertando la admiración de los pueblos de América Latina, de los pueblos que nos rodean, por la universalización, por la gratuidad del servicio, que opone de manera concreta y práctica al afán mercantilista de los neoliberales que hace pocos días, hace pocos años, todavía pretendían privatizar la salud en este país. Hoy podemos hablar de una salud que abarca desde lo público al 95% de las mujeres embarazadas, que les da atención prenatal. Hoy podemos hablar de un país en donde el 98% de los niños que nacen en un centro hospitalario. Hoy podemos hablar de un país que presenta los indicadores más bajos de dengue, de chikungunya. Hoy podemos hablar de un país que tiene un centro oftalmológico para tratar a las personas más humildes de este país de dolencias visuales y que ya lleva 1.000 personas atendidas en apenas 2 meses y se proyecta atender 4.000 al año totalmente gratis. Hablamos de un país que en la región oriental tiene el primer centro para atención de cateterismos cardíacos del sistema público para bien de la gente más humilde de El Salvador. Eso se llama revolución en salud para el pueblo salvadoreño. De centros hospitalarios que fueron abandonados para la época de los terremotos en estado de semidestrucción, hemos pasado a tener una red de hospitales mucho más amplia, mucho de mayor cobertura y de mayor especialización. Podemos decir que tenemos en el Hospital Bloom el centro neonatal de mayor calidad de toda la región centroamericana y México. Es decir, estamos avanzando, estamos conquistando aquello por lo que dieron su vida decenas de compañeros
decenas de compañeras de todos los niveles, de todas las clases sociales, porque esta fue una fuerza que se nutrió de todos los sectores del país para transformar El Salvador. Estamos avanzando. El país, el pueblo salvadoreño empieza, a pesar del ocultamiento de la agenda mediática de las grandes corporaciones, empieza a paladear, empieza a reconocer en la práctica, en la vida, en el día a día, que El Salvador está caminando. Y solo para rematar el tema de salud quisiera decir, este año que está cerrando, el número de pacientes atendidos llegó a un récord histórico en los centros de salud salvadoreña. 13,5 millones de pacientes fueron atendidos. Cualquiera se pregunta, ¿y por qué en un país de 6 millones hubo 13,5 millones de atenciones en los centros hospitalarios? Simple, porque mucha gente requiere atención permanente debido a sus enfermedades crónicas. Y hoy es cuando en este país por fin existe ese nivel de atención sistemático y permanente a diabéticos, a cardíacos, a personas con problemas renales. Jamás había habido en El Salvador un registro, un diagnóstico, una investigación que permitiera tener claro de la gravedad del problema, de las afecciones renales y la cobertura poblacional que impacta. Hoy esto está siendo tratado por nuestro sistema de salud. Pero la revolución, este proceso de transformaciones para el país no se queda ahí. Si nos vamos al campo de la agricultura, si nos vamos al campo de la producción de alimentos, en el esfuerzo de construcción, no solo de seguridad alimentaria, sino sobre todo de soberanía alimentaria, encontramos avances incontrastables. Cuando el partido de derecha sale del gobierno, la producción de frijol en El Salvador había caído al 15%. La producción de maíz había caído al 30% de las necesidades humanas y animales. Hoy, a pesar de 4 años de sequía, podemos decir que en El Salvador el nivel de producción de frijol ya casi nos tiene en la autosostenibilidad. Y lo mismo sucede con el maíz. Ya estamos rondando el 100% de producción de acuerdo a nuestras necesidades, pero además se está ampliando la producción a otras áreas. Se ha reactivado el cultivo del arroz. Empieza a impactar de alguna manera en el mercado la producción de hortaliza nacional. Todo eso había desaparecido. Y la elevación de la producción a estos ritmos y en estos volúmenes significa empleo en el campo, significa empleo en sectores que como consecuencia de la elevación de la producción están también jugando un papel. Ya empieza a verse en los mercados salvadoreños la producción de hojalata, de los envases para almacenar los granos que salen del campo. Los hojalateros están reactivándose como consecuencia. Servicios, empleos, oficios que fueron muriendo en la época del neoliberalismo empiezan a reaparecer como opciones de vida de los trabajadores salvadoreños. Estamos mejorando el país. El Ministerio de Obras Públicas es un ejemplo ante el mundo. Recientemente nuestro compañero ministro Gerson Martínez, otro exguerrillero, estaba recibiendo un reconocimiento del Reino de España por la importantísima labor y por la destacada labor que ha desarrollado al frente de una cartera que en el pasado, cuando Arena gobernaba, era la laguna de la corrupción. Hoy el Ministerio de Obras Públicas ha provocado que El Salvador tenga el tercer lugar en mejores carreteras de América Latina. Y no lo decimos nosotros, lo dice los estudios que generan instituciones especializadas en el tema. Hoy El Salvador pasó de ser el primer lugar en población amenazada por desastres naturales y estamos
avanzando en el tema de prevenir, en el tema de asegurarle la vida a la gente en este país, desde obras gigantescas como las realizadas por el Ministerio de Obras Públicas en colonias de Soyapango, en colonias de Ilopango, que han venido a darle estabilidad a los suelos y a darle seguridad a la inversión que la gente humilde hace en su vivienda. De manera que vamos avanzando, sin contar con las obras importantes de pasos como el puente de Amayo, como los puentes que se han reconstruido en distintos puntos del país. Si nos vamos a otros campos, como el de la recuperación en términos generales de la economía del país, sin duda alguna, el país está creciendo y aunque se invisibilice desde la gran agenda mediática de las corporaciones de derecha, es inocultable. Estamos logrando salir a tiempo con el pago de la deuda externa gravosa que heredamos. Es bueno que el pueblo sepa que el FMLN en el gobierno ha pagado en concepto de deuda externa heredada más de 5.000 millones de dólares en los últimos 6 años. Más de 5.000 millones de dólares de préstamos realizados en los gobiernos de Arena, que nos han drenado recursos importantes, pero que el gobierno del FMLN ha tenido la responsabilidad y el sentido de cumplir con esas obligaciones. La economía la recibimos cuando Arena se fue despedida por el pueblo con indicadores bajo cero, menos 3.4% era el desarrollo de la economía cuando Arena se va del gobierno. Hoy esa economía ha crecido más de 5 puntos. Se espera que este año los indicadores señalen al menos 2.5 positivo de crecimiento y esto supone empleo. Más de 60.000 empleos se han generado en lo que se lleva de gobernar como FMLN. La economía está creciendo. Este año, en el primer semestre del año, el nivel de exportaciones ha crecido en 5.4% respecto al año anterior y es tan meritorio el esfuerzo que podemos decirlo hoy sin lugar a dudas. El crecimiento de las exportaciones salvadoreñas es el más alto de la región centroamericana, más alto que Guatemala, más alto que Honduras, que Nicaragua y que Costa Rica. Esa es la producción que estamos generando, una capacidad de desarrollo que paso a paso, sosteniblemente, está enrumbando al país en derroteros distintos. Se han abierto nuevos mercados, mercados importantes que desde la oposición venimos señalando que era posible optar a ellos. El mercado chino. Este año, ese enorme país, la República Popular China, adquiere una cantidad fantástica de azúcar producida en El Salvador. Será la venta más grande de azúcar a un solo país realizada por El Salvador en toda su historia, alrededor de 150.000 toneladas, a precios superiores a los precios del mercado internacional. De tal manera que vamos en ese proceso de hacer que El Salvador salga adelante. Tenemos retos, tenemos dificultades como nación, tenemos grandes desafíos como país a los cuales se debe de acometer y nuestro presidente, nuestro gobierno, nuestro grupo parlamentario, nuestros alcaldes están en el compromiso de empujar al unísono para que El Salvador siga paso a paso encaminándose en un rumbo que permita la dignificación plena de los hombres y las mujeres de este país. Grandes desafíos, desafíos como resolver el problema de la seguridad desde una visión íntegra e integral, una visión que reconoce que el gran problema de inseguridad que hoy vive el país es la herencia de un fenómeno que fue pequeño hace 2 décadas, que se dejó crecer y que se convirtió en un factor que afecta la vida social en el país. Si hace 20 años se hubiera intervenido de manera responsable frente a este problema,
El Salvador hoy tuviera posibilidades de dedicar recursos a otros temas, pero no es posible. El fenómeno está ahí, no se atendió cuando se debía. Si hace 20 años, en vez de hacer desaparecer la seguridad de todas las instituciones privadas para favorecer a las empresas de seguridad privada, hoy tendríamos otra situación. Yo creo que es importante recordar eso. Cuando el fenómeno de la violencia estaba creciendo, el gobierno, en vez de fortalecer la seguridad, la debilitó para hacer negocio del problema de violencia. Hoy tenemos los frutos de esas decisiones de aquella época y hoy se está enfrentando el problema. El problema requiere una visión integral y estamos claros. El compromiso del FMLN es acompañar ese enfoque planteado por el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, una visión integral. Si hace unos años se hubiera invertido en lo social, muy probablemente este problema hoy no estuviera afectando al pueblo salvadoreño. Por eso mismo, hoy se debe de invertir fundamentalmente en desactivar las causas generadoras del problema, y esto es invertir en lo social, invertir en la gente, darle a la gente oportunidades, crear condiciones distintas de vida en las comunidades. No solo es un asunto de represión. Esas inversiones que en el pasado no se hicieron, hay que hacerlas ahora. Ese es el gran desafío, el principal desafío que enfrenta nuestro país. Si queremos avanzar a elevar las condiciones de vida de nuestra población, tenemos que enfrentar responsablemente el problema de la violencia. Tenemos que fortalecer, por otra parte, y ampliar lo que ya se viene haciendo en materia económica, y tenemos que avanzar en la salud y educación de nuestro pueblo. Esos son los 4 grandes desafíos que tenemos los salvadoreños y salvadoreñas. El gobierno del FMLN, el partido del FMLN, que está cumpliendo los 35 años, puede decir con toda franqueza y viendo al pueblo a los ojos que el compromiso de mantener en alto las banderas que originaron nuestra lucha y que nos han permitido estos avances, las seguimos manteniendo con firmeza. El partido, el gobierno y sus representantes en las distintas instituciones seguimos manteniendo con absoluta convicción el compromiso con nuestro pueblo, el compromiso con el anhelo de alcanzar una vida más plena, una vida más digna, una vida más feliz para la familia salvadoreña, y eso pasa por lograr concretar un programa que permita que ya no más salvadoreños tengan que salir de este país buscando la esperanza en otras tierras. La idea fundamental que nos mueve es garantizarle a los salvadoreños y salvadoreñas una patria donde se pueda vivir, una patria donde los padres vean crecer a sus hijos, una patria donde los hijos puedan sentir el apoyo y el calor de sus padres y de sus madres. Ese es el sueño por el que hemos trabajado 35 años y más. Es el sueño que vamos a materializar sin duda alguna, con el apoyo decidido de la gente más humilde de este país y de todos los sectores que vean en estas ideas la nobleza y la profundidad que tienen. Ese es, en el 35 aniversario, nuestro deseo y nuestro compromiso. Bueno, con estas palabras y con estos compromisos nos despedimos de la audiencia de Radio Legislativa y con toda la teleaudiencia de la televisión legislativa. Muy buenas noches. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor.